Muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias también al comité organizador por invitarme a estar el día de hoy platicando con ustedes sobre un tema que es demasiado importante porque es algo que vemos naturalmente todos los días. Sin temor a equivocarme, considero que las infecciones de vías respiratorias agudas siguen siendo el motivo número uno de consulta en todos los servicios pediátricos. El día de hoy enfocaré mi plática francamente sobre las infecciones de vías respiratorias que tienen un tratamiento antibiótico, es decir, todas aquellas bacterianas, debido a que el universo de enfermedades respiratorias es muy amplio y que no todas ellas conllevan un tratamiento antibiótico. Ante la era creciente de la resistencia bacteriana que tenemos que contraatacar todos los días, me parece demasiado importante que podamos dar con precisión cuáles son las indicaciones correctas para uso de los antibióticos en infecciones respiratorias. Los objetivos de la plática son establecer algunas generalidades de estas infecciones respiratorias agudas, hablar aspectos epidemiológicos, así como también establecer un abordaje de diagnóstico y diagnóstico diferencial, así como también el tratamiento de estas patologías predominando sobre las bacterianas. Vamos a comenzar por definir qué es una infección de vías respiratorias agudas. Este se considera un conjunto de infecciones del aparato respiratorio que son causadas por diversos microorganismos que presentan una evolución inferior a 14 días, acompañando de síntomas o signos clínicos generales dependiendo del sitio anatómico afectado, como tos, rinorrea, dificultad respiratoria u odinofagia, entre otros. Por supuesto, existen factores que desencadenan este tipo de infecciones respiratorias, como la variabilidad climática, que juega un papel importante, sobre todo en épocas donde se asocia más el frío o los cambios bruscos de temperatura. Pueden circular algunos patógenos más comúnmente, como algunos virus o algunas bacterias con factores de riesgo. El hacinamiento y la desnutrición también son importantes. La contaminación del medio ambiente, pues obviamente pone en riesgo la salud de nuestros pacientes debido a que la calidad del aire emite partículas que pueden ser nocivas para la salud. El uso inapropiado de los antibióticos, este va a ser el punto más importante. ¿Por qué? Porque frecuentemente encontramos pacientes que son expuestos de manera repetida en cada uno de sus procesos respiratorios, son sometidos a antibióticos y esto solamente genera problemas de resistencia. El sexo y la edad también son interesantes. A menor edad, mayor capacidad de invasión de las bacterias en los propios pacientes. La ausencia de seno materno también está descrita como otro factor desencadenante. Asimismo, el tabaquismo. Este tabaquismo puede generar una parálisis ciliar interesante que conlleva a la introducción de microorganismos a la vía respiratoria inferior y puede poner en riesgo de desarrollar una neumonía a nuestros pacientes que son expuestos a humo de tabaco. Es muy frecuente que tengamos infecciones de repetición en nuestros pacientes y que esto pueda considerarse hasta cierto punto normal. En niños sanos es esperado que, dependiendo de la edad, más o menos un promedio de 6 a 8 episodios divididos entre otitis media aguda y en algunas ocasiones sinusitis. Conforme a la edad, entre 0 a 2 años de edad, es esperado que nuestros pacientes tengan hasta 6 u 8 episodios anuales de infecciones de vías respiratorias y aquí habrá que contener e identificar claramente qué pacientes requieren un antibiótico, ya que en la mayoría de estas ocasiones pueden ser agentes virales los que se asocian a estas infecciones. Conforme va creciendo nuestro paciente, los episodios van disminuyendo. Quiere decir que un paciente adolescente puede tener solamente 3 episodios anuales y ser también normal.
Por otra parte, tenemos que establecer cuál es la diferencia entre las infecciones respiratorias superiores como rinitis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, entre otras, como las del tracto respiratorio inferior, que incluyen a la neumonía o bronquiolitis predominantemente. Dentro de la etiología de estas enfermedades respiratorias agudas, si bien encontramos que los virus juegan un papel importante, el objetivo de esta charla, como comenté al principio, son las infecciones bacterianas. De estas encontramos que la bacteria más importante hoy por hoy sigue siendo Streptococcus pneumoniae o neumococo, como comúnmente lo conocemos. Sin embargo, otras bacterias que están a la orden del día son Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, así como también en menor proporción Streptococcus pyogenes. Si bien existen vacunas que pueden disminuir la incidencia de estos casos, pues hay algunos otros microorganismos que no tienen una vacuna específica. Por lo tanto, recomiendo que hagamos énfasis sobre que nuestros pacientes tengan un esquema de vacunación completo para disminuir esta probabilidad. Entrando de lleno sobre las infecciones respiratorias altas, comenzamos con la más común probablemente y donde se pueden cometer algunos errores en cuanto a la etiología de estas infecciones. Son las faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Esta se va a caracterizar por una presencia aguda de fiebre, cefalea, malestar general y exudados amígdalo-faringios, como podemos apreciar en la imagen inferior izquierda de la pantalla. El exudado purulento acompañado de casi siempre una adenitis cervical anterior, pudiendo encontrarse en algunas ocasiones erupción escarlatiforme como una complicación o por la propia infección aguda. Es característico en los pacientes entre 5 y 15 años de edad. Establecer un diagnóstico es la meta más interesante de esto para poder iniciar el tratamiento de manera oportuna. La forma más rápida de detectarlo es a través de las detecciones antigénicas. La limitante es que no todos los laboratorios cuentan con este estudio, pero sí con un cultivo de exudado faríngeo. Y esto es algo muy importante en lo cual quiero hacer hincapié, de que los cultivos de exudado faríngeo solamente tienen una traducción clínica cuando se encuentra esta bacteria, el Streptococcus pyogenes. El resto de microorganismos que se puedan aislar en un exudado faríngeo en realidad no tienen una traducción clínica y no requiere de un tratamiento específico. Sin embargo, si nuestro paciente resulta con positividad al cultivo de Streptococcus pyogenes, debemos iniciar lo más pronto posible nuestra terapéutica antibiótica. Universalmente, el Streptococcus pyogenes se considera sensible naturalmente a penicilinas, llámese penicilinas naturales o semisintéticas como amoxicilina, que son las estrategias de antibiótico más adecuadas para estos pacientes. El objetivo de ello es que demos el tratamiento de manera correcta por los días oportunos, que sería 10 días la duración que está demostrada para poder tratar el proceso agudo y evitar el estado de portador, y de esta forma evitamos precisamente complicaciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedente de acudir a guardería y que hay riesgo de infecciones al resto de los niños con los que se exponen. De igual forma, en las guías de ITSA, que recomiendan igual los antibióticos como Amoxi o como alternativas en aquellos pacientes con alergia documentada a la amoxicilina, podríamos utilizar cefalexina, cefadroxilo, clindamicina y en menor proporción claritromicina, dejándolo como última opción debido a que su nivel de evidencia se considera moderado. Por otra parte, otitis media aguda es otra patología que puede involucrar otro motivo de consulta interesante en la población pediátrica, debido a que es muy característica la presencia de fiebre
y otalgia. Esto es por un proceso inflamatorio de ese oído medio que va a incluir a la trompa de Eustaquio y las celdillas mastoideas. Hay que estadificar a nuestros pacientes según la evolución clínica que presenten. Se considera una otitis aguda a aquellos pacientes que tienen menos de 3 semanas con los síntomas. Subaguda o crónica cuando las etapas evolutivas han progresado a la fase aguda. Esto se asocia más en pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, principalmente. Habrá que diagnosticar y establecer un diagnóstico. Si es una OMA no complicada, el paciente no muestra otorrea. En cambio, en las complicadas o denominadas severas, existe la otitis con otorrea, otalgia y fiebre persistente. Casi siempre esta fiebre es de difícil control y el dolor de oído pues es bastante interesante. Epidemiológicamente, encontramos que la Organización Mundial de la Salud reporta hasta 50,000 muertes anuales por infecciones intracraneales secundarias a una otitis media aguda. De aquí la importancia de que podamos identificar a nuestros pacientes para evitar complicaciones, porque estas mismas pueden generar procesos incluso que conlleven a la muerte de los pacientes, sobre todo los que tienen afección como accesos cerebrales o meningitis. Se dice, según la literatura, que el 80% de los pacientes desarrollará otitis media aguda antes de los 3 años de edad, teniendo inferencias sobre las variantes anatómicas que pueden mostrar la trompa de Eustaquio en los primeros 3 años de vida. Etiológicamente hablando, encontramos que los virus pueden estar involucrados. Sin embargo, los que dan problemas son evidentemente las bacterias. Neumococo es un agente interesante y el más común, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis en menor frecuencia. Con el advenimiento de las vacunas de neumococo, se redujo drásticamente la incidencia de Streptococcus pneumoniae, generador de otitis. Pero hay que recordar que muchos pacientes lamentablemente no tienen un esquema de vacunación completo. Los tratamientos de elección en caso de otitis media aguda, hoy por hoy, los derivados penicilínicos semisintéticos como amoxicilina siguen siendo la terapéutica de primera elección. A dosis elevadas, entre 80 a 90 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis, es el tratamiento ideal y el que ha mostrado mayores tasas de éxito. El objetivo de que nosotros establezcamos dosis elevadas de amoxicilina es en cuestión de la inactivación bacteriana, debido a la crecencia de casos de neumococo que tiene una disminución a la sensibilidad de penicilina. Podemos encontrar que esta es una estrategia bastante buena. El objetivo es saturar los sitios de unión a la penicilina que tienen las bacterias, o también denominadas proteínas fijadoras de penicilina. Estas PBPs se encuentran en la membrana citoplasmática bacteriana y al momento de tener exposición o contacto con el antibiótico, estas PBPs se saturan y el exceso de PBPs saturadas va a favorecer la sensibilidad de las bacterias a los derivados penicilínicos. En caso de que los pacientes muestren alguna alergia documentada a la penicilina, podríamos utilizar algunas cefalosporinas orales como cefdinir, cefuroxima o cepodoxima. Las guías de manejo, tanto de la Academia Americana de Pediatría o ITSA, nos recomiendan que los pacientes que tienen una evolución desfavorable después de 48 a 72 horas del inicio del tratamiento con amoxicilina, podríamos utilizar amoxicilina clavulanato, infiriendo que probablemente la bacteria responsable del cuadro agudo no es un neumococo, sino una Haemophilus influenza o una Moraxella catarrhalis. Debido a que estas bacterias producen beta-lactamasas simples, el ácido clavulánico puede inactivarlas y dar un resultado muy favorable.
Existen otras alternativas como ceftriaxona o clindamicina como tratamientos de segunda línea o en caso de falla a amoxicilina. Por otra parte, la sinusitis aguda también sigue siendo un problema importante en la consulta pediátrica. Esto quiere decir que lamentablemente encontramos pacientes que pueden tener afección o complicaciones posterior a un cuadro de vías respiratorias agudas simple como un resfriado común. En un paciente que tiene vulnerabilidad, que tiene alergia, que tiene malformaciones anatómicas de la cavidad nasal, como hipertrofia de cornetes o algún pólipo o rinitis alérgica muy avanzada, esto puede complicar una gripa común o un resfriado común con una sinusitis. Y una sinusitis aguda es todo aquel proceso infeccioso que involucra uno o más senos paranasales. Las bacterias principalmente relacionadas son las mismas que en otitis media aguda, el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Es importante destacar que las sinusitis maxilares siguen siendo las más frecuentes. El cuadro clínico de una sinusitis aguda puede dar una gran variabilidad de síntomas, desde ronquera, halitosis, descarga retronasal, voz nasal, cefalea de manera intermitente y algún signo como la fiebre, que puede ser muy interesante esto. Fiebres en algunas ocasiones de alto grado y de difícil control, o que incluso pueden llegar a tener pacientes con fiebres de origen desconocido. Y dentro del abordaje buscamos causas de lo más general y ya hasta el último lo más particular. El diagnóstico sigue siendo clínico y no es necesario realizar estudios de gabinete en aquellos pacientes que son previamente sanos y que no tienen datos clínicos de complicaciones inminentes. Solo aquellos pacientes que tienen datos clínicos de gravedad, es decir, eh, dificultad para la defervescencia de la fiebre, una evolución prolongada, un antecedente de sinusitis de repetición o una condición de inmunosupresión, en estos casos sí debemos de hacer estudios de gabinete, resaltando que la tomografía puede ser la herramienta más importante o de ayuda. Los tratamientos de elección para este tipo de enfermedades como sinusitis aguda según las recomendaciones del ITSA, en adultos y niños, el tratamiento es amoxicilina con ácido clavulánico. En segunda línea encontramos las dosis elevadas de igual forma de amoxicilina clavulanato. Si el paciente tiene riesgo de resistencia a los antibióticos o falla la terapéutica inicial, podríamos utilizar otros antibióticos como las fluorquinolonas, levofloxacino sería el tratamiento recomendado o clindamicina. Los pacientes que tienen infección grave y que requieren una hospitalización, se podría emplear ceftriaxona, cefotaxima, levofloxacino o ampicilina sulbactam. Pero esto ya dependerá del médico tratante y habrá que individualizar cada uno de los tratamientos para nuestros pacientes. Hablando a continuación de infecciones de vías respiratorias bajas, tenemos que enfocar nuestro reflector hacia las neumonías. La neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo un problema de salud pública muy importante. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se describe que existen 156 millones de casos anuales de neumonías en pacientes menores de 5 años de edad, lo cual es una cifra bastante elevada. 20 millones de casos se catalogan como severos y van a requerir una hospitalización por neumonía. Las estadísticas en Estados Unidos de Norteamérica establecen que 3.5 a 4 por cada 1,000 niños menores de 5 años de edad tendrán un episodio respiratorio neumónico y 1.5 por cada 1,000 en niños de entre 0 y 16 años de edad. Los países con recursos limitados
podrían tener estadísticas mucho más altas, hasta 23.1 por cada 1,000 niños menores de 5 años de edad, y gran parte de estos requerirán una hospitalización, entre el 50 y el 80% de los pacientes. También es importante destacar que lamentablemente se cobran bastantes vidas a través del tiempo que un paciente puede tener neumonía. Hasta 800,000 muertes se han detectado en menores de 19 años de edad alrededor del mundo. La mortalidad en niños menores de 5 años de edad hospitalizados en países de desarrollo, en vías de desarrollo, oscila entre 0.3 hasta el 15%. La definición de una neumonía es toda aquella infección aguda respiratoria con una duración inferior a 14 días de adquisición comunitaria con síntomas muy característicos como tos y dificultad respiratoria. El indicador más importante de una neumonía será la frecuencia respiratoria y esta será variable según el grupo etario en el cual se presente. Si a esto agregamos la evidencia o un cambio en los infiltrados pulmonares agudos en una radiografía de tórax o una zona de consolidación, el diagnóstico estará completamente integrado. La etiología de las neumonías es variable, pero a grosso modo podemos encontrar que existe una prevalencia global sobre infecciones virales en MAC, más o menos entre el 14 y el 62% en niños menores de 5 años de edad. Como bien sabemos, el virus sincitial respiratorio sigue siendo el microorganismo más frecuente, a pesar de que ya podemos encontrar neumonías por influenza o neumonías por COVID, que son últimamente lo que más puede estar presente. Dentro de la etiología bacteriana, que es donde centramos la plática, la neumonía por Streptococcus pneumoniae sigue siendo el agente etiológico número 1 reportado a nivel del mundial. Entre el 37 y el 44% se relacionan con neumococo. Por eso es muy importante que nosotros vacunemos a nuestros niños o enviemos a los centros donde se encargan de vacunar. Según el grupo etario, podemos encontrar en esta tabla que desde las 3 semanas de vida hasta el resto de las demás etapas podemos demostrar que Streptococcus pneumoniae sigue siendo la bacteria más importante. En menor frecuencia, Haemophilus influenza o algunas otras bacterias que se consideran microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. El cuadro clínico de un paciente con neumonía bacteriana típica se caracteriza por fiebre de alto grado, calofríos, dolor pleurítico o dolor abdominal. La tos es un patrón importante. De igual forma, la frecuencia respiratoria será lo más importante para poder identificar a nuestros pacientes con neumonía. A la exploración física, ellos van a desarrollar estertores finos, con un murmullo vesicular disminuido y aumento en el esfuerzo respiratorio. El principal agente, nuevamente lo recalco, sigue siendo neumococo. En caso de que el paciente presente una neumonía típica, la evolución del cuadro es un poco subaguda. No hay un deterioro importante del estado general del paciente. Predominan síntomas como la tos de larga evolución. Entre 1 y 2 semanas de evolución encontramos a estos pacientes con neumonía típica. La fiebre puede estar o no presente, mialgias y síntomas muy inespecíficos en algunas ocasiones. Hay una discrepancia o una disrupción entre lo que vemos clínicamente y una radiografía de tórax. Por eso se llama disociación radiológica clínica. El paciente luce bien, pero la radiografía luce de manera anormal, pudiendo presentar desde algunos infiltrados, consolidaciones o imágenes inespecíficas, en algunas ocasiones hasta derrames pleurales sutiles, cisuritis, entre otras complicaciones. Y aquí el agente principalmente demostrable es Mycoplasma pneumoniae. Pero ¿qué hacer con un paciente que tiene datos clínicos de neumonía?
Habrá que estadificar qué paciente amerita una hospitalización y cuándo se considera una neumonía moderada o severa. Tenemos que tomar a consideración diversas situaciones o parámetros, entre ellos la dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno inferior a 90% son los datos pivotes más interesantes. El grupo etario menor de 6 meses también es un grupo vulnerable si existe un microorganismo altamente patógeno o las condiciones sociofamiliares no lo permiten. Si le agregamos signos de distrés respiratorio, como las retracciones supraesternales, intercostales, sibilancias, apneas, confusión o estado mental alterado, agregado a la hipoxemia de nuestro paciente, esta es una indicación contundente para hospitalizar a nuestro paciente y que tiene alto riesgo de desarrollar un síndrome de estrés respiratorio simplemente por la saturación baja de oxígeno al momento de establecer el diagnóstico. Por otra parte, dentro del abordaje diagnóstico de estos pacientes, al momento de seleccionar qué paciente amerita terapias ambulatorias o qué paciente requiere una hospitalización, habrá que considerar algunos estudios si son de beneficio para el paciente o no lo son. Las recomendaciones de las guías, tanto europeas o americanas, en el manejo de neumonía no recomiendan de manera rutinaria el uso de exámenes generales como biometría hemática o rectantes de fase aguda, debido a que se ha visto que no hay un impacto o una traducción directamente proporcional sobre estas alteraciones y la gravedad de nuestros pacientes. En aquellos pacientes que se manejarán de forma ambulatoria, no es necesario hacer ninguno de estos estudios. De igual forma, estudios de gabinete como la radiografía de tórax no es rutinario en aquellos pacientes que sean catalogados como neumonías leves y que serán tratados de forma ambulatoria. Solamente se reserva su uso para todos aquellos pacientes que se sospecha alguna complicación de neumonía, como un derrame pleural, un neumotórax, etcétera. Tratar de identificar la causa de una neumonía es todo un reto, debido a que la mayoría de estos pacientes, al no ser intubados, no se puede tomar un cultivo cuantitativo de aspirado bronquial. Lo que nos podría ayudar en algunos casos sería el uso de las herramientas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que nos podría identificar u orientar sobre cuál es el microorganismo que puede estar implicado. Esto nos ayuda a determinar de manera rápida si está involucrado algún virus y al concluirse la presencia del virus, podríamos evitar el uso de los antibióticos de manera, pues, importante. La toma de cultivos por métodos invasivos no se recomienda debido a que no supera el beneficio del riesgo. Hay algunos paneles que nos logran identificar múltiples virus respiratorios e incluyen algunas bacterias que se denominan atípicas como Mycoplasma, Clamidia, Legionella y Bordetella. Estos pueden ser de gran utilidad ya que nos pueden evitar utilizar antibióticos. En esta siguiente diapositiva podemos apreciar en la parte superior izquierda la presencia de una consolidación o una neumonía lobar en un paciente de 5 años de edad en el hemitórax del lado derecho. Es bastante evidente la presencia de esa consolidación. En la imagen inferior derecha encontramos también una neumonía en tanta proyección frontal como lateral, el broncograma aéreo característico y en la radiografía lateral también podemos apreciar estos cambios neumónicos. El tratamiento de elección para estos pacientes, cuando tiene que establecerse el empirismo con un antibiótico, dependerá de dos cuestiones. Una es el grupo de edad al cual pertenece el paciente y la número dos es el estado vacunal del paciente. Si nuestro niño tiene menos de 5 años de edad,
La recomendación según las guías es establecer tan pronto como sea posible amoxicilina a dosis elevadas y como alternativa amoxiclavulanato. Si tiene más de 5 años de edad, amoxicilina y un macrólido, debido a que el macrólido contrarresta los microorganismos atípicos que pueden estar involucrados en los pacientes que tienen este grupo de edad. Como alternativa, amoxicilina clavulanato. Dentro de los pacientes vacunados contra neumococo principalmente y Haemophilus influenza, podríamos esperar utilizar antibióticos que son antiguos, como ampicilina o penicilina G. Como alternativa, encontraríamos una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, y si se sospecha de un Staph aureus, podríamos adicionar vancomicina o clindamicina. En los pacientes no vacunados, se considera que el riesgo de microorganismos como neumococo o Haemophilus influenza pueden ser más invasores y por esta razón tendríamos que utilizar cefalosporinas de tercera generación. Al dar una cefalosporina, nosotros podemos inactivar la producción de beta-lactamasas o podemos mejorar las condiciones de sensibilidad a los derivados de penicilina. En caso de que sospechemos de igual forma Staph aureus, vancomicina y clindamicina podrían ser opciones razonables. En niños que tengan alguna alergia a los beta-lactámicos, podríamos utilizar una quinolona respiratoria como levofloxacino. En todos los grupos etarios e independientemente de si están vacunados o no, si hay una gran fuerte sospecha de microorganismos atípicos, podríamos utilizar los macrólidos como acitromicina, que es el tratamiento de elección. Con esto llego a la siguiente diapositiva de conclusiones, donde establezco que el interrogatorio y la exploración física minuciosa serán una parte importante para establecer un diagnóstico. Una neumonía y una infección de vías respiratorias en general, el diagnóstico es clínico, francamente. En caso de que exista alguna sospecha o queremos diagnosticar un agente etiológico, podríamos utilizar algunas herramientas moleculares para identificar estos microorganismos. Los cultivos, en caso de que se pueda realizar, como en las faringitis o en un paciente que esté intubado, podríamos utilizar un cultivo. Hay que evitar utilizar antibióticos de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque el uso incorrecto de los mismos supone un riesgo de salud para todos, un riesgo de salud pública. Por lo tanto, las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud y las propias son que pidamos asesoramiento siempre a un profesional sanitario antes de tomar antibióticos. Así de cruciales debemos de ser. Hay que cuidar y preservar los pocos antibióticos que aún nos quedan. Lamentablemente, cada día las bacterias van haciéndose más resistentes gracias a muchos factores, no solamente a la presión directa de los antibióticos, sino que existen algunos otros factores como la ganadería, la agricultura, las personas cuidadores de aves, en general de algunos animales. Todo esto puede conllevar a utilizar antibióticos en estos seres y lamentablemente esto detonar mayor capacidad de resistencia bacteriana. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios.